Mis hermosuras, ¿cómo están? Espero que estén muy contentas. Hoy vamos a hablar sobre lo más básico e indispensable. ¿Qué es el Islam y en qué creen los musulmanes? Para todas aquellas de mis hermosuras que tienen curiosidad sobre saber sobre esta religión. Ay, perdón, a veces se me traba la lengua. En primer lugar, ¿qué es el Islam? El Islam es una religión y aquellos que practican el Islam se llaman musulmanes. Esta parte es básica y fundamental porque muchas veces no sabemos que, bueno, normalmente, por ejemplo, los cristianos practican el cristianismo, ¿no? Los judíos practican el judaísmo y así pensamos, ¿no? Que pues todo tiene que tener una correspondencia. Pero en el Islam es diferente. El Islam se llama la religión y los que practican el Islam se llaman musulmanes. La palabra Islam significa como adquirir o alcanzar la paz a través de la adoración de un solo Dios. Esa es la palabra. La palabra Islam proviene de la raíz que se llama salam, que es paz. Es el significado de la palabra, digamos. Entonces, significa adquirir la paz adorando a un solo Dios. Y musulmán significa aquel que se somete a la voluntad de Dios. Entonces, bueno, hay una concordancia con respecto a la palabra y a quiénes son sus seguidores, quiénes son los practicantes del Islam, que son los musulmanes. Ok, lo más importante del Islam son los 5 pilares. De los 5 pilares, el más importante es el primero. Es el más importante, absoluto, completo. O sea, una persona puede practicar el pilar número 1 y muere como musulmán, aunque en los otros 4 no sea como muy perfecto. Lo más importante dentro del Islam, así lo más importante de todo, es creer en un solo Dios. O sea, saber que Dios, el creador del mundo, del universo y de todo lo que hay en él, es un solo Dios. No son 2, no son 3, no tiene hijos, no tiene padres, y no hay nada ni nadie que se le compare. Y es eterno y absoluto. Ese es el concepto más básico del Islam, y es el primer pilar del Islam. Que Dios es uno solo. A ese concepto se le llama Tauhid, que se llama el monoteísmo o la unicidad de Dios, es decir, que Dios es uno. Lo más básico y fundamental dentro del Islam es creer en un solo Dios. Ahora, en base a eso, bueno, es creer y después adorar única y exclusivamente a Dios, porque uno puede creer, no, sí hay un solo Dios, pero yo de todos modos adoro a todo mundo, ¿no? A quien se me atraviese. Entonces, la idea en el Islam es que creas en un solo Dios y además adores, rindas culto a un solo Dios. Que no haya dentro de tu creencia nada que entorpezca la unicidad de Dios. Que creas y adores y rindas culto únicamente al único Dios que es el creador de todo el mundo. Por lo tanto, yo sé que Dios es un único Dios, no significa que en otra religión tienen otro Dios y mi Dios es otro Dios y aquel no, porque Dios es uno solo. Ok. Ya que establecimos cuál es el primer pilar del Islam, el primer pilar del Islam tiene 2 partes. Una es aceptar con la creencia en tu corazón que Dios es uno solo. Y en segundo lugar, que el profeta Muhammad fue el último de los profetas de Dios. Nosotros aceptamos a todos los profetas de Dios, desde el profeta Adán hasta el profeta Muhammad. Por supuesto, al profeta Ibrahim, el profeta Noah, el profeta Jesús, el profeta Muhammad, la paz sea con todos ellos y todos los demás profetas. Entonces, el primer pilar del Islam es 1, Dios es uno solo y debemos rendir culto solo a Dios. Y 2, Muhammad es el último de los profetas, lo que implica que no va a haber nuevos profetas, que después del profeta Muhammad, la paz sea con él, no van a venir otros profetas. Ok, el segundo pilar del Islam es el Salah, o la oración islámica. La oración islámica es diferente de la oración cristiana, porque dentro de la oración nosotros hacemos una serie de rituales y recitaciones del Corán con movimientos específicos en horarios específicos. También hacemos súplica. La súplica es lo que hacemos normalmente, lo que todos conocemos, aunque no seamos musulmanes, que es pedirle a Dios. Entonces son 2 cosas diferentes para nosotros. La oración que se llama Salah, ese lo hacemos 5 veces al día y se hace en idioma árabe, lo hacemos recitando el Corán en idioma árabe y con una serie de movimientos específicos. Y
la dua, que es la súplica, la podemos hacer en cualquier momento. Ok, ese es el segundo pilar del Islam, el Salah o oración islámica. El tercer pilar del Islam, mis hermosuras, es el Zakat, que es la caridad obligatoria. Esa caridad es obligatoria para las personas que tengan más de una cantidad específica de dinero, es decir, para las personas que son ricas. Eso no es para las personas pobres o que tengan deudas o que tengan así como problemas económicos, es solamente para las personas que tienen una cantidad de dinero o propiedades que tienen ahorrados y después de un año hacen un cálculo y bueno. Pero también hay caridad voluntaria, que la pueden dar todos, así seas rico, pobre, lo que sea, puedes dar caridad. Y la caridad viene de muchas formas. Pero bueno, el pilar del Islam número 3 es la caridad obligatoria, que implica solamente a ciertas personas que tienen cierta cantidad de dinero. El cuarto pilar del Islam, muy importante, es el ayuno obligatorio, porque también tenemos ayuno voluntario, pero el ayuno obligatorio, que es solamente para las personas que lo puedan hacer, o sea, las personas que ya son muy mayores o las personas que están muy enfermas, por ejemplo, las mujeres embarazadas o personas que tienen diabetes o cosas así, no tienen por qué ayunar, es solamente para personas que están sanas, ¿vale? El cuarto pilar del Islam, que es el ayuno del que estamos hablando ahorita, lo hacemos en el mes sagrado de Ramadán. Ramadán es el 9º mes del calendario islámico. El calendario islámico es un calendario lunar. Tiene 12 meses, al igual que el calendario solar, pero a diferencia tiene pues menos días porque los meses son entre 29 y 30 días dependiendo de la luna y entonces tiene una diferencia de 11 días con el calendario solar. Por lo tanto, los meses del calendario lunar caen en diferente momento cada año con respecto al calendario solar. Entonces, un día Ramadán puede venir en julio y el siguiente año en junio y el siguiente año en abril y así. Entonces puede haber Ramadán en diciembre, puede haber Ramadán y entonces eso es fabuloso porque a veces haces Ramadán en invierno y otras veces en verano y así, entonces siempre es diferente. El ayuno obligatorio en el mes sagrado de Ramadán es el cuarto pilar del Islam. Y el quinto pilar del Islam es el Hajj, o la peregrinación a la Santa Casa de Alá que está en la Meca. Todos conocen esa caja negra que está en Arabia Saudita. Es un edificio que construyó el profeta Abraham, el profeta Ibrahim, con uno de sus hijos. Entonces, desde aquel entonces, hace miles de años, esa casa ya estaba hecha. Han pasado muchas cosas a través de la historia, pero sigue siendo el centro de la creencia de los musulmanes, que como bien les dije, viene desde el profeta Adán, ¿vale? Ok. El Hajj o peregrinación a la ciudad sagrada de la Meca se puede hacer solamente si tienes la capacidad económica. Es decir, si eres pobre y no te puedes pagar el viaje y eso, entonces no es obligatorio. Entonces, como bien les decía, mis hermosuras, el único pilar que es obligatorio, pero así obligatorio, súper mega obligatorio, y pase lo que pase, es el pilar número 1, que es la creencia en el corazón. La creencia de que Dios es uno y debemos adorar solamente a Dios y de que Muhammad, las paz y las bendiciones de Dios sean con él, es el último de los profetas de Dios. Ese es el pilar más importante. Y de acuerdo a eso es como uno es o no es musulmán. Pero para ser musulmán tienes que declarar esto en voz alta y en idioma árabe y se dice así. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluhu. Doy testimonio de que no hay más Dios que Alá, no hay más Dios que merezca ser adorado más que Alá, y de que Muhammad es su siervo y su profeta. Y cuando uno declara esto con la creencia pura y profunda en el corazón, entonces uno se vuelve musulmán. Y eso, mis hermosuras, es para que tengamos un poquito de cultura general y sepamos qué es el Islam y en qué creen los musulmanes y cuáles son los fundamentos básicos de la religión del Islam. Y son estos 5. 1. La creencia de que Dios es uno, la creencia profunda y sincera en el corazón de que Dios es uno y solo Dios merece ser adorado, y de que Muhammad es su siervo y el último de los profetas de Dios. 2. El Salah o la oración obligatoria, 5 veces al día. 3. El Zakat o la caridad obligatoria
para las personas que tienen cierta cantidad de dinero. 4, el ayuno obligatorio en el mes de Ramadán para personas que estén saludables, que lo puedan hacer. 5, el Hajj o la peregrinación a la Santa Meca para quienes tengan las posibilidades económicas de hacerlo. Y eso, mis hermosuras, es todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado el video. Si creen que alguien puede beneficiarse con esta información, por favor, compártanlo. Suscríbanse, no olviden comentar y seguirme siguiendo. Muchísimas gracias. Recuerden que en mi página de Facebook se llama Ikra Hadi, musulmana igual que yo. Y recuerden que las quiero mucho y hasta la próxima.